solo estar en el calor de tu regreso. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección, y ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca y respirar de tu pureza, y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia. Estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día. Y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia. Estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día. Buenas tardes, hermanas. Damos inicio a esta nueva reunión femenina. Damos gracias también a nuestro Señor por este tiempo, permitirnos compartir y estar unidas a través de este medio. Damos gracias también a nuestra hermana que nos va a traer la palabra en esta tarde para cada una de nosotras. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Graciela Sosa. Yo vivo en Mar del Plata y fui invitada por Alicia Marín para poder compartir con ustedes un mensaje de parte de Dios. Ali vivió un tiempo acá en Mar del Plata, fue de mucha bendición para nosotras, para toda la iglesia, junto con su marido. Y bueno, me pidió si podíamos en esta nueva normalidad que estamos viviendo, de poder encontrarnos por medio de los videos, poder enriquecernos unos a otros con la palabra de Dios. Y bueno, en esta oportunidad Dios puso en mi corazón el hablar de una mujer. Me encanta indagar en las mujeres de la Biblia, me encanta ver que Dios le da importancia a la mujer y le da un lugar en su palabra como enseñanza, como estímulo y también como contraejemplo. El que hoy vamos a ver es un contraejemplo de una mujer. Así que les invito a empezar con este hermoso estudio que Dios me dio sobre un personaje poco nombrado por ahí, por muchos, que es Mical. No sé si habrán escuchado hablar alguna vez de Mical. Siempre que cuando era chica, vengo de un hogar cristiano, de un hogar desde que nací, yo siempre bromeo con el hecho de que mi primer palabra fue Jesús, ¿no? En vez de Ajó, porque gracias a Dios tuve el privilegio de ser criada en un hogar donde el Señor era parte importante, era el anfitrión de mi casa. Entonces me crié en los caminos del Señor, la Biblia fue parte de mi literatura diaria. Así que cada vez que escuchaba el nombre de Mical me acordaba de Milka, la vaca Milka y del chocolate Milka. Pero no, era Mical, la hija del rey Saúl. No sé si algunas no sabe la historia. La vida de Mical se encuentra en el libro de 1 Samuel, ¿sí? Se la nombra por primera vez en 1 Samuel 14:49, donde nos da un detalle de quién era Mical. Y la verdad que Mical tenía todo un arsenal para ser una mujer exitosa, una mujer para que le vaya bien en la vida. Primero que nada porque era la hija de un rey, y como toda hija de rey tenés sus privilegios, tiene sus protecciones, tiene sus beneficios, y era un rey elegido por Dios, o sea, no era un rey cualquiera, era un rey que Dios había elegido en su momento, pero que después también desechó. Mical se crió en un ambiente de bien económico, también de contención familiar y también con la enseñanza del Dios verdadero. Tenía todas para ser una gran princesa, para ser una gran hija de rey, y no obstante con eso, Dios no solamente le dio el privilegio de ser hija de un rey, sino también de ser esposa de un rey. La primera esposa de un rey, porque ella se casó con el rey Saúl, con el rey David, dado que Dios desechó el linaje de Saúl. Mical pudo ser reina, porque si no se tenía que haber casado con su hermano y no da para ser reina. Sin embargo, Dios, al haber desechado a Saúl y haberle dado el reinado a David, permitió también que Mical sea reina, ¿sí? A simple vista podríamos decir que, como les dije hace un ratito, era una persona con mucho éxito, debería ser una persona más que bendecida, una persona donde el gozo y la alegría debería estar constante en su vida por tener un entorno agraciado. Sin embargo, Mical demostró ser totalmente lo contrario a una persona, a pesar de tener todo servido en bandeja. Y lo vamos a ir viendo a través de la palabra, no de lo que uno se imagina, sino de que la palabra ha dejado enseñanzas, ¿no? De que a veces no importa, hijas, de quiénes somos. Como les dije recién, ¿no? Yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, de escuchar de Dios desde muy pequeña, pero mi relación con Dios no vino por ser criada de esa manera. Mi relación con Dios vino porque un día Dios me encontró, Dios me habló al corazón, me cambió mi forma de pensar, vino a vivir a mi vida y Él fue el que me hizo la hija del rey.
no ser la hija de, sino ser la hija del Rey de Reyes, ¿no? Y eso quería apuntar también, que no importa cuánto llevemos en la vida cristiana, sino lo que importa es lo que el Señor hace en el interior de las personas. Y ahora van a ver por qué recalco tanto esto. Vamos a ver la primera característica que vemos de Mical. Como les dije, lo primero que podemos destacar era que era hija de un rey, ¿sí? Era la segunda hija, porque la primera se llamaba Merab. La primera hija fue prometida a David cuando David mató a Goliat, aquella historia tan conocida aún por personas que no circundan la iglesia o no han leído nunca la Biblia. Seguramente han escuchado alguna película, alguna historia sobre David y Goliat, aquel muchachito que mató a un gigante de 3 metros más o menos con una honda y una piedra. Al haber hecho esa hazaña tan importante de la mano de Dios, el rey Saúl le prometió a David darle a su hija como esposa, ser yerno de un rey. Imagínense qué privilegio de ser un pastorcito de oveja a ser el yerno del rey. Pero este aquí que como había mucha guerra en esa época, había que conquistar, había que, mejor dicho, pelear porque había muchas batallas, esa promesa se fue como postergando por parte de Saúl. Y en ese interín, David se hizo más famoso que Saúl y comenzó a generar en el corazón del rey celos y envidia, hasta tal punto que no cumplió su promesa y le dio su hija a otra persona. Se vio presionado después por el hecho de que tenía que cumplir su promesa, si no un rey que no cumple promesas pierde su credibilidad. Y aquí vamos a ver en 1 Samuel 18, miren lo que encuentra Saúl. Después que le dicen, vos tenés que cumplir tu promesa de dar a tu hija, de hacerlo yerno, dice que llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, 1 Samuel 18, 19, por si alguno lo quiere buscar, llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero, me encanta cuando la Biblia pone el pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Primer característica que encontramos de Mical, ella amaba a David. Si tuviera la oportunidad en este momento de tenerlas a todas acá sentadas, me encanta como docente siempre hacer preguntas. Soy maestra de grado y me encanta que interactúen conmigo, pero esta nueva normalidad no me lo permite. Pero les pregunto, ¿cuál sería esa característica? Amar a David. ¿Qué significaría que ella amaba a David? Cuando uno lo ve a simple vista, esa frase, amaba a David, estaba enamorada de él, lo quería, lo admiraba, sentía el corazón latirle fuerte, ¿sí? Evidentemente sus sentimientos no estaban ocultos. Todo el mundo se daba cuenta que a Mical le gustaba David, ¿sí? Porque si no, en la escritura no estaría tan evidentemente, porque inclusive se lo dijeron a Saúl. Che, a tu hija está encantada con David. Y a Saúl dice que le pareció perfecta esta circunstancia porque dice, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Esa característica de Mical, de amar a David, fue usada para un beneficio propio de Saúl. Y dice que fue para hacerle lazo, para hacerle una trampa, ¿sí? Le dijo, sí, yo te la voy a dar, se la voy a contar para que no sea tan largo la lectura. La idea de Saúl era que David muriera, ¿sí? Como David no tenía plata para pagar la dote, que en esa época se acostumbraba, le pidió que fuera y matara a 100 filisteos y les trajera el prepucio, ¿sí? David dijo que sí, cumplió su promesa, trajo los prepucios porque para él era un honor ser yerno del rey. Pero no olvidemos el detalle que les dije. Mical amaba a David. Y vuelvo a preguntar, ¿Mical amaba a David? ¿Qué significa amar? Amar desde el punto de vista que Dios nos enseña, ¿no? El amor, como dice 1 Corintios 13, todo lo espera, todo lo soporta, no es envidioso, no es jactancioso, nunca deja de ser,
todas esas características que el amor que Dios pone en nuestros corazones estaban muy lejos de ser el amor que Mical sentía por su prometido. Y vamos a seguir viendo por qué, ¿sí? La cuestión que llega un punto en que David cumple su promesa y se casa con Mical, ¿sí? Cuando se casa con Mical, Saúl no lo puede aguantar y quiere a toda costa que David muera. Entonces aparece un relato muy conocido en 1 Samuel 19:11 al 17, que dice: Saúl envió los mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Presten atención a este pasaje que vamos a leer porque vamos a sacar algunas características más de esta Mical, ¿sí? Descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: tráemelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. ¿Qué características vemos de Mical acá? ¿Seguimos pensando que ella ama a David? Podríamos decir que sí, porque quiso salvarle la vida. Y es correcto, cualquier esposa quiere salvar a su esposo de la muerte. Ahora, ¿le dio la salida a David? Sí, se fue. Pero miren todos los detalles que salen de Mical en este interior de Mical. Primero que nada, cualquiera puede leer el pasaje y pensar: agarró una estatua y la puso como parte de la cama. Una estatua. Hoy, en nuestra época, decir una estatua podemos decir un adorno que tenemos acá en casa, ¿sí? Un muñeco de los nenes. En esa época, cuando dice una estatua, se estaba refiriendo a un ídolo pagano, ¿sí? Una estatua en ese momento era todo aquello que se dedicaba a dioses extranjeros. Mi pregunta es: ¿qué hacía un dios extranjero en la hija del rey que era puesto por Dios? Ella guardaba ídolos en su casa. Había recurrido, en lugar de recurrir a Dios como solución a este gran inconveniente de la amenaza de su marido, en lugar de recurrir al Dios de Israel, al Dios que lo salvó a David de ese gigante, que lo salvó de los filisteos y que ella sabía todo eso, en vez de recurrir a eso, recurre a un ídolo pagano, a alguien que no tenía oídos para oírla, ni voz para hablarle, que no tenía ojos para verla, y ella sin embargo recurre a esa estatua como un medio de socorro en medio de una circunstancia extrema. Sumado a eso, no solamente tiene al ídolo, sino que cuando el padre le pregunta: ¿por qué dejaste escapar a mi enemigo?, ella podría haber argumentado: era mi esposo, yo lo amo, no quiero que nada le pase, él te es fiel, como Jonatán, por ejemplo, el hermano de Mical, Jonatán, que era muy amigo de David. Él le decía: no tenés otra persona más fiel que David, ¿por qué querés atentar contra él? Podría Mical haber argumentado todo lo que David era. Sin embargo, recurrió a un lenguaje que evidentemente era cotidiano para ella: la mentira. Todos sabemos muy bien, lo dice el Señor Jesús, se lo dijo a los fariseos en su momento: el padre de mentiras es el diablo, es nuestro enemigo. Y el hablar su lenguaje es parte de este mundo, ¿no? El lenguaje de Mical era la mentira. Ahora, si tuviéramos que hacer un espejo en todo esto, ¿no?, y ver qué nos quiere decir Dios con esto, hagamos una retrospectiva por ahí desde adentro. Primer punto: somos hijas del Rey. ¿Somos hijas del Rey?
¿Hemos entregado nuestro corazón entero a nuestro Señor y somos hijas del Rey? ¿Estamos al servicio del ungido? Como estaba ella, el ungido era David. ¿Recurrimos a Dios cuando las cosas se nos ponen en situaciones extremas o a nuestras propias fuerzas? ¿Es la mentira nuestro lenguaje cotidiano, exigiéndonos o salvándonos las papas, como quien dice, con una mentira piadosa? ¿Esa es nuestra forma de conducirnos? ¿Cómo somos en el hogar? Cuando Mical salía de su casa, para todos y ante los ojos de todos, ella era la hija del rey. Pero adentro de su hogar era una idólatra y una mentirosa. ¿Cómo somos nosotros? ¿Mostramos transparencia o usamos mentiras piadosas para salvar? ¿Confiamos realmente en el Dios que adoramos o confiamos en nuestras propias fuerzas? ¿Qué puertas le abrimos al enemigo? El hecho de tener ese ídolo en su casa trajo más problemas que soluciones, porque puso a su padre en contra. Podríamos decir que eso fue usado para beneficio de David. Sin embargo, estoy más que convencida que Dios lo hubiera salvado de cualquier manera. Acá lo que deja ver el pasaje es el corazón de esta Mical. Pero ¿saben qué? Esas fortalezas que a veces uno se pone, ¿no? De la mentira piadosa, de que bueno, no me quedó otra que actuar de esta manera, son fortalezas que el diablo va poniendo en nuestra vida y nos alejan de la voluntad de Dios. Ella tenía un problema existencial importante cuando David fue sentenciado a muerte, como quien dice, ¿no? Pero ¿saben qué? Esa batalla, que son batallas espirituales y que todos tenemos, Dios dice, ustedes tienen armas para salir adelante. Y nuestras armas son poderosas en Dios, como dice 2 Corintios 10. Son poderosas en Dios para derribar cualquier fortaleza. No recurras a la mentira, no recurras a las artimañas que este mundo nos acostumbra a hacer, ¿no? Hoy en día hasta pareciera que bueno, y todo el mundo lo hace, porque si no lo haces, que no sea nuestra costumbre, ¿no? Y volvamos a esta pregunta interior. ¿Cómo soy en mi hogar? ¿Soy esa Mical que por afuera me ven como la hija del rey y adentro solamente hay idolatría, me valgo de mis propias fuerzas, de mis propios pensamientos, de lo que me criaron de cuando era chica o como yo creo que deben ser las cosas, o busco la guía de Dios para comprender y entender cómo reaccionar frente a circunstancias extremas? David sin duda ignoraba todo esto y como consecuencia de todo esto, Mical fue dada a esposa para otra persona. ¿Sí? David a partir de ahí no pudo regresar nunca más al lado de Saúl y Saúl cometió este gran pecado también, ¿no? De darla en casamiento a otro cuando Dios eso lo tomaba como abominación, ¿no? Sin embargo, si ustedes siguen leyendo la historia de Mical, Mical fue restituida por David. David la manda a llamar cuando él asume como rey, no la dejó tirada, no la tuvo en menos por haber sido dada a otro hombre, no le importó. Y me hace pensar un poco a esta situación, ¿no? Recién te hacía la pregunta de que cómo sos en casa, que sin duda que uno comete errores, pecados, pero Dios vuelve a dar oportunidades, ¿sí? Como David. Dios es el Dios de las 1000 oportunidades. Él vuelve a llamarte a su regazo. Él quiere volver a tenerte a su lado. Él quiere darte el lugar que te mereces por herencia, pero no porque lo hayas ganado, sino porque Jesús lo ganó por nosotras. Y Él vuelve a llamar a su esposa, la vuelve a poner en el lugar que corresponde. Pero ¿saben qué? Mical vuelve a mostrar su corazón, ¿no? En 2 Samuel 3, 13 al 14 es donde Él la manda a llamar. Y sin embargo, su corazón, el corazón de Mical, no estaba con su amado. Vamos a ver 2 Samuel 6. Este es uno de los últimos pasajes que se la menciona a Mical, en una actitud muy poco recomendable, pero está bueno poder recordarla, ¿no? Y queda grabado en nuestra mente, en nuestro corazón,
la actitud que esta mujer tomó. Miren lo que pasa en 2 Samuel 6, 20. Para que se den una idea, David ya estaba hecho rey, Saúl había muerto junto con sus hijos. David cumple la promesa que Dios le dio de ser rey de Israel. Habían perdido el arca, que el arca significaba y representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. David la rescata, la restituye, la vuelve a traer a la ciudad para ponerla en el lugar que corresponde. Y entra a la ciudad danzando y bailando junto con el pueblo, ¿sí? Y feliz por esa situación, adorando a Dios, porque Dios había sido fiel en cumplir su promesa. Se despojó de sus ropas reales, se vistió con lino común como cualquier otro del pueblo y danzó contento por la presencia de Dios en su pueblo. Y cuando está entrando al pueblo, dice, volvió luego David para bendecir su casa. Había venido con todo el gozo de haber estado adorando a Dios, de haberlo servido, de haberlo visto, Volvió a su casa para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical, «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. A ver, como les dije, David venía de adorar, de alabar a Dios, venía de sacarse todo su ropa real y hacerse uno más. Él no quería mostrarse más que nadie, porque toda la exaltación era para Dios. Las pompas eran para Dios. Pero ¿saben qué? Cuando uno adora, Satanás siempre tiene una Mical que no sale al encuentro, ¿no? Lo triste sería que una Mical seamos nosotras, ¿no? Un encuentro que hemos estado regocijándonos con el Señor y viene a burlarse, viene a menospreciarnos, viene a juzgarnos. Vuelvo a hacer la pregunta ahora para atrás. Juzgamos, nos reímos, ridiculizamos a los que lo hacen. ¿Soy Mical o soy recibida por Mical? El corazón evidentemente de Mical estaba muy lejos de lo que era el corazón de Dios. Recuerden que a David, Dios dice de él, un joven conforme a mi corazón, ¿no? Qué corazón sincero tendría David y qué contraste con la mujer que tomó como esposa, ¿no? Las perversas palabras de ella revelan su corazón perverso, porque realmente eran perversas. Lo llamó un cualquiera al ungido, al elegido de Dios. Y no lo llamó un cualquiera frente a una discusión marital o una discusión económica. No, lo llamó un cualquiera cuando él estaba honrando a Dios. ¿Y saben por qué? Porque la primera pregunta que les dije, ¿amaba Mical a David? No, Mical lo que quería de David era su fama, su atracción que traía David con todos sus hechos. Pero no amaba a David, porque para amar a David como debería amarlo, primero debía amar a Dios. Para amar a las personas que nos rodean, primero tenemos que amarlo a Él y reconocerlo en todos nuestros caminos, para así poder amar con el amor verdadero, de ese que dice 1 Corintios, que nunca deja de ser. Ella no amaba a su marido, simplemente lo admiraba y lo quería así, extravagante, que sobresaliera. Y David no era así, David quería que el que sobresaliera fuera Dios. Sus palabras perversas
Algo que le pregunto al Señor hace tiempo es: Señor, examina, como, miren David, dice, examina, oh Dios, y ve en mí si hay camino de perversidad. David le preguntaba a Dios. Mical directamente no lo podía ver. Nosotras, Señor, examíname hoy y ve en mí si hay camino de perversidad, si soy perversa, si soy mala, si soy egoísta, si soy envidiosa, si soy mentirosa. ¿Qué cualidades hay en mi corazón que estorban tu adoración? ¿Cuál era el fin de la crítica de Mical? Simplemente desmerecerlo, humillarlo. ¿Y saben qué? El fin de Mical era impedir que la gente se humille delante de Dios como a Dios le gusta. El rey David, con todo su espíritu, enfrentó esta situación y la verdad que le dijo: mira, yo si tengo que humillarme más delante de Dios, más lo voy a hacer. Porque sabía muy bien quién era Dios. Mical no lo conocía. Pero ¿saben qué? Lo más triste de todo esto, David podría haber sido muy cruel con Mical, él era el rey. Y frente a una falta de respeto de este tamaño, porque una mujer hoy en día, mejor dicho, en esa época, una mujer, por más que sea la reina, la princesa, la primera dama o quien sea, no tenía mucha voz para humillar al marido. Y sin embargo, David no se vengó de Mical. Simplemente le explicó lo que pasó. Y la venganza vino de Dios. Venganza santa, como decimos nosotros, ¿no? Dios no dejó pasar por alto la humillación hacia un ungido. Ojo cuando humillamos a un ungido de Dios. Nuestros hermanos en Cristo son ungidos de Dios, elegidos de Dios. Entonces, debemos tener consideración por los hermanos, amor por los hermanos, respeto por los hermanos. ¿Y saben qué? Dios no dejó pasar por alto esa ofensa, y lo que le dio como castigo fue algo muy triste. No le dio hijos. Y por ahí hoy en día esa situación no pasa muy como un castigo, ¿no? Pero en esa época no tener hijos significaba no tener un propósito, no tener un sentido, un porqué. Y Mical perdió todo eso por no entregar su corazón a quien correspondía. Que el Señor examine nuestro corazón y vea en nosotros qué somos, si hay camino de perversidad. Fue la única mujer mencionada en la Escritura que su infertilidad no fue salva, no fue sanada. Y eso nos indica por el hecho de que ella nunca se entregó en humillación delante de Dios, ni siquiera por haber dicho lo que dijo. Yo estoy segura que si Mical se hubiera arrepentido de haberle dicho lo que le dijo a David, Dios lo hubiera puesto en su palabra. Ella no se arrepintió. Su incredulidad era tal que ni aún viviendo con el ungido, cuyo Espíritu de Dios estaba sobre él, su incredulidad no le dejaba ver los milagros que Dios hacía en la vida de David. Y se perdió todo el propósito por el cual ella fue creada. Ella fue creada para ser la hija de un rey. Y no solamente eso, para ser la esposa de un rey. Y debería haber sido la que le diera descendencia a ese rey. Ella perdió el propósito en la vida por un corazón perverso. ¿Cuántas bendiciones podemos llegar a perder por no poner nuestro corazón en las manos de Dios? ¿Cuántos conflictos podemos llegar a traer a nuestro hogar por no ser con un corazón conforme al corazón de Dios? Mical era una mujer que en lugar de ser la ayuda idónea, fue el estorbo para su marido. Fue un adorno en su casa, porque ni siquiera pudo darle hijos, ni siquiera pudo darle placeres. Y a veces nuestra frialdad espiritual hace que nosotros no podamos cumplir con el propósito por el cual fuimos llamadas. Ojalá estemos lejos de ser una Mical. Y si examinamos nuestro corazón y Dios nos revela que hay perversidad, no te desanimes. David la volvió a llamar y hoy Dios te vuelve a llamar. Y puede que la vida tuya cambie totalmente y no ser como la de Mical. Teniendo en cuenta
en Primera Crónicas cuando dice: poned pues ahora vuestro corazón y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Levantaos y edificad santuario a Dios. Entrega tu corazón a la voluntad de Dios. Eso le faltó a Mical, entregar su corazón al Dios verdadero. Si tu corazón está en las manos de Dios, no tengas temor. Al contrario, cobra ánimo y salí a bendecir a aquellos que son ungidos por Dios. Si tu corazón está enfriado, confuso, te vuelvo a repetir, Dios te vuelve a llamar. Dios es el Dios de las 1000 oportunidades. Y gracias porque Él nos da ejemplos como Mical para no seguir, para tener en cuenta, para poder dar la vuelta y cambiar nuestra historia, para edificar un altar en nuestro hogar, un altar que lo edifique y lo magnifique al Señor. Mical no es una mujer a seguir como ejemplo, pero sí es una mujer para tener en cuenta y poder hacer de nosotras una pregunta, o varias, ¿no? Entre ellas: Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Te pertenece por completo? ¿O hay algunos rincones en los cuales no te dejo obrar? Señor, yo no quiero ser Mical. Yo quiero ser una hija del Rey que te honre, que te alabe, que te adore, que haga de vos el Rey con toda la exaltación. Ojalá que este mensaje anime tu vida para poder ser una hija conforme al corazón de Dios, como lo era David. ¿Qué les parece si oramos y le decimos a nuestro Padre: Padre amado, gracias por tu palabra, gracias porque a pesar de que Mical no ha sido un gran ejemplo, tú lo has puesto en tu palabra, Señor, para hacernos ver y examinar nuestro corazón delante de ti, Señor. Saca de nosotras la mentira, nuestros ídolos, nuestras propias fuerzas, y sé vos en nuestra vida, nuestro estandarte, nuestro guía. Señor, que nuestro corazón palpite para vos. Gracias, Señor, por cada corazón que está escuchando este mensaje. Señor, tú sabes en dónde tienes que obrar y qué tienes que decir. A ti la gloria, Señor. No daremos gloria a nadie más que a vos. Gracias, Señor, por ser quien eres. Bendícenos en estos momentos en que hemos abierto tu palabra para que tu corazón hable al nuestro. Lo hacemos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios las bendiga. Gracias por este momento compartido.
vamos a dar cierre a esta reunión en el día de hoy. También agradecemos a nuestro Dios por este momento y damos gracias también al Señor por su palabra. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos permites, Señor, compartir con nuestras hermanas a través de este medio, Señor, tu palabra, Señor, que ha sido bendición para cada una de nosotras. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día cuando la vida me empezara a sonreír y todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti, quiero descansar. Aquello que seguí al dejarte, un espejismo de dolor y confusión, ya no puedo más. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida, no, no, si tú no estás junto a mí. Por eso ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Perdido estoy sin ti, Señor, Sin ti. preciso de tu amor en mi caminar. Lava mis culpas, mi maldad,
habitar cerca de tu altar. Por eso ven, te necesito para que me des sentido.